Amigos, ¿cómo están todos ustedes? En esta oportunidad, cumpliendo lo prometido a Construyendo Perú, que muy gentilmente me invitaron a hacer la conferencia el pasado jueves 1 de febrero, vía Zoom, donde me brindaron unos 30 minutos para tocar el tema de inseguridad energética en la abastecimiento de combustibles, un tema muy importante que todos nosotros como opinión pública tenemos que tener en cuenta. Gracias a la gentileza de Pablo Ingunza, el señor Escalante, pude disponer de 30 minutos, pero como el tiempo no daba más para poder detallar algunas cosas, aquí estamos, con este video para poder ilustrar mejor los detalles. Veamos lo que es el significado e importancia del tema. Como preámbulo, las políticas energéticas, ¿no? Existen varias normas y leyes, como la ley 26221, la ley orgánica de hidrocarburos, donde hablan de libre competencia, libre acceso, y también tiene la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana, como fin supremo de la sociedad, digamos. También el decreto supremo 031, donde a través de la Dirección General de Hidrocarburos tiene como una de las funciones analizar y emitir opinión sobre asuntos normativos y legales que corresponden exclusivamente al subsector hidrocarburos. Vale decir de que tiene que estar en permanente vigilancia, evaluando para poder optimizar más la gestión. Y finalmente, el decreto supremo 064, que aprueba la política energética de Perú hasta el 2040, en la cual busca contar con un sistema, una energía, un plan energético que satisfaga la demanda nacional de energía de una forma confiable, sustentable, regular, continua y eficiente. Dicho esto, ¿cómo definiríamos la seguridad energética? En realidad existen muchas definiciones, ¿no? Estuve viendo hasta 45 tipos de definiciones, pero en esta oportunidad he rescatado dos que pienso que son las que más se ajustan a lo que nosotros pretendemos decir. Es la capacidad de un país para satisfacer la demanda nacional de energía con suficiencia, oportunidad, sustentabilidad y precios adecuados, es decir, precios competentes y al menor precio posible, en el presente y hacia el futuro, que suele medirse por lustros y decenios más que por años. Entonces, cuando hablamos de seguridad energética, no se puede en un año poder avisorar, digamos, la fortaleza o debilidad del sistema energético, sino que se tiene que ir trabajando y a través del tiempo que va pasando se van potenciando los sistemas y se van midiendo cómo va esa seguridad energética. Lo otro es la capacidad de una economía para garantizar la disponibilidad de energéticos de manera sostenible y oportuna. Esto es algo muy importante. La palabra sostenible y oportuna quiere decir siempre y en el tiempo que el ciudadano lo requiera. He ahí el punto clave y los retos que tienen el Estado peruano y todos los gobiernos en poder cumplir esto para que no afecte negativamente el desempeño económico del país. Tres cosas que se debe hacer hoy para una seguridad energética del futuro. Primero, mejorar la resiliencia. Clave, ¿no? La resiliencia es la capacidad de adaptación que puede tener o que debe tener la sociedad y los sistemas ante cualquier cambio que pudiera haber. Esta resiliencia de los sistemas energéticos, pero mediante una mayor diversificación de fuentes de suministro e infraestructura adecuada. En este caso, como estamos hablando de hidrocarburos, debemos ya ir viendo que la fuente de suministro es el petróleo, ¿ok? Y la infraestructura adecuada viene así las refinerías para que refinen el petróleo, transporten el combustibles y los distribuyan a nivel nacional. Segundo, cumplir con los objetivos y metas
ambientales, descarbonización y todo el impacto ambiental. Tercero, atraer a la gente, es decir, a la inversión, ¿no? A las reformas que se puede hacer y crear sistemas energéticos inclusivos y asequibles. Fíjense qué interesante, la palabra inclusivo y asequible quiere decir de que tiene que hacerse con una tendencia de bienestar social, donde no sea difícil y que sea inclusivo, que llegue a la mayor parte de la sociedad. Estos retos es, uno, mejorar los bajos niveles de suministro de combustibles en lugares de pobreza energética. Es decir, en los lugares más alejados del país, en las provincias, tiene que haber un sistema que combata la pobreza energética llevando el combustible en la oportunidad al mínimo costo en forma sostenida. Segundo, lograr acceso asequible energético. Es vital para países vulnerables como el nuestro. Entonces se deben diseñar ya formas de poder entregar esta energía hacia los lugares vulnerables o de pobreza energética. 3. La pobreza energética, abordarlo de todos los puntos de vista, a través de medidas eficientes y fáciles, que están midiendo cómo va y facilitando los sistemas. Cuarto, los países con redes integradas enfrentan desafíos con la pobreza energética. En combustibles no tenemos una fuente integrada. Tenemos separadamente el oleoducto norperuano por un lado, los gasoductos en el sur por otro lado. Y no hay una forma de transmitir o abastecer el combustible, el hidrocarburo, la demanda. Entonces, ese es un reto que a futuro el Perú va a tener que desarrollar poliductos y otros medios versátiles, fáciles, donde pueda llegar, digamos, en este caso, los combustibles a los sitios más inhóspitos y alejados del país. Pero, ¿cuáles son las perspectivas actuales de la seguridad energética? En realidad el tema es muy amplio, pero he querido subrayar acá de que existen 3 perspectivas a unificarse para que la seguridad energética pueda ser sostenible. Y estas tienen sus raíces en la perspectiva de soberanía, tienen sus raíces en ciencias políticas, robustez en las ciencias naturales e ingeniería y la resiliencia en las ciencias económicas. Las 3 difieren en la detección de amenazas, pero es necesario unificar la soberanía, robustez y resiliencia. Acá, como dice la referencia del lado inferior de la lámina, se muestra el diagrama haciendo referencia a CEPAL 2011, un diagrama donde convergen y se superponen las preocupaciones de la robustez, la resiliencia y la soberanía en diferentes etapas, como amenazas, riesgos de minimización, respuestas específicas y respuestas genéricas. En realidad invita a que siempre haya un pool de profesionales capacitados y especializados que estén evaluando esto en forma permanente. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestro país? La normatividad hace que cuando se cambien los ministros, se mueve todo el sistema y a veces el ministro no dura mucho tiempo en la cartera. Como hace poco he sacado un paper, ¿no?, demostrando desde el año 1971 hasta el 2023 ha habido más de 40 ministros y otros tantos directorios en la empresa estatal Petroperú. Entonces cada ministro no puede generar un plan porque es cambiado muy rápido, no es sustentable. Esto tiene que cambiarse en una forma u otra para que haya más equilibrio en el análisis de la seguridad energética, bajo estos 3 conceptos de robustez, resiliencia y soberanía.
Los invito a que investiguen y puedan analizar más profundamente la gráfica. Ahora, la seguridad energética cuesta, eso no es gratis, ¿no? Y pocas veces se prefiere el riesgo. La seguridad energética minimiza amenazas y reduce riesgos. De eso se trata. Entonces, en las últimas décadas, por ejemplo, el concepto geopolítico que primó en el siglo pasado, a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial, estos bélicos, tenían una hegemonía geopolítica militar por el consumo de combustible que hacían, de petróleo y combustible, ¿no? Pero en las últimas décadas ya esto ha cambiado y es insuficiente para afrontar amenazas. Apareciendo análisis ya de las ciencias naturales, ingeniería y economía, para evaluar fallas de los sistemas técnicos, límites globales y papel del mercado e inversionistas. Aparece pues una nueva línea de pensamiento. No busca saber quién controla los sistemas, sino saber qué tan vulnerables son teóricamente. Existen limitancias o límites globales y vulnerabilidad de sistemas técnicos. De eso se trata. La línea de reflexión es que la liberación del comercio y la inversión en la mitad del siglo XX, el ambiente de mercado, la seguridad energética entra en un conflicto con meta de rentabilidad del capital privado. Toda inversión privada es para ganar dinero. Si esa gestión no está dando los réditos suficientes para hacer rentable o ganar dinero, simplemente el privado va a dejar de operar, ¿no? Va a cambiar de giro o no sé qué hará, pero no va a seguir perdiendo dinero o corriendo demasiado riesgo, que es diferente a la gestión empresarial del Estado, porque su misión del Estado, cueste lo que cueste, no puede dejar desabastecido el país, ¿no? Y justamente el reto viene por ese sentido, para que la gestión empresarial del Estado también sea competente, ¿no? Y no controle nada, sino genere competencia dentro del mercado libre. Y esto prácticamente se traslada pues a lo civil, ¿no? Toda esta importancia del concepto geopolítico militar que había el siglo pasado se traslada a lo civil por el ministro de Petróleo para la movilidad. Y aparece un nuevo enfoque geopolítico de control, geografía y rutas de acceso. Ahora, para minimizar amenazas y reducir riesgos de tipo natural, de tipo técnico, de tipo ambiental y de tipo geopolítico. En la seguridad energética del Perú, viendo cómo es la logística del consumidor. Sobre el Perú podemos hacer un FISH, un diagrama de causa-efecto, donde los causales para una seguridad energética que es fuerte en nuestro país son las que vemos: la refinería fuera de servicio debido por clima, sismos, incendios, etcétera, restricciones que impidan el paso de buques, conflictos geopolíticos exteriores, internacionales, atentados que puedan haber internamente en el país, insuficiente capacidad de almacenamiento, es un tema que está en boga, insuficiente capacidad de transporte terrestre para que puedan llevar a los sitios más alejados del país por camiones cisterna. La declinación de la producción de gas seco, líquidos y petróleo, ¿no? ¿Cómo va eso? Los fenómenos meteorológicos, lluvias, mareas altas, tornados, sismos, y la política y huelgas laborales que podrían haber, que pueda paralizar un desabastecimiento. Entonces, todos estos causales, y principalmente los que están en el cuadro amarillo, son los que de una manera u otra son los riesgos para un desabastecimiento, y hay que controlarlos, hay que mirarlos, medirlos y controlarlos. Pero veamos el petróleo, porque estamos hablando de hidrocarburos, ¿no? Este es un diagrama del año 1973 a noviembre del año 2023,
Vemos en la línea roja que la producción petrolera que tenía la empresa estatal Petroperú hasta el año 1993, en que se crea Perú Petro, y esa producción lamentablemente ha ido decayendo hasta niveles de 39.000 y 40.000 barriles diarios de producción petrolera. Pero sin embargo, el 2013-2014 hubo un esfuerzo, una meta que se perdió en el tiempo, que es la línea azul, ¿no? Era una meta que se pretendía retomar esta producción petrolera y llegar a los niveles de 160 por el año 2020, 2021, 2022. Esto se ha perdido y estamos acá en la parte más profunda del tanque. 39.000 o 40.000 barriles por día calendario de consumo, de producción de petróleo. De tal forma que el año pasado, por ejemplo, Relapasa, Repsol, importó orden de 75.000 barriles por día calendario de petróleo y Petroperú en menor escala con 27.000 por el tema de refinería Talara, ¿no? Que todavía no llegaba, digamos, al 100% de capacidad para producir según diseño. Pero este año 2024 ya es el destape. Es sí o sí, cada esquema refinero tiene que mostrar lo que tiene. Y ese es el reto, justamente. Esta es una gráfica donde nos permite ver, por ejemplo, los factores que definen los precios del mercado libre. Del año 70 hasta el año 2022, ¿no? Cómo los precios del petróleo han ido variando de acuerdo a la performance y a las ocurrencias geopolíticas y eventos económicos. Por ejemplo, la guerra Irán-Irak pasó los $75, los 80. La burbuja financiera, el colapso global financiero, pues el año 2008 llegó a niveles de 125, 140 barriles de dólares por barril. Los ataques de noviembre a las Torres Gemelas también tuvo un pequeño incremento. Como que también ha habido hacia abajo el precio por producciones, ¿no? Inundan el mercado, bajan los precios, ¿no? Y finalmente hubo un repunte ya el año 2022 con el conflicto Rusia-Ucrania, en que el petróleo nuevamente se disparó a niveles de 125 grados y hoy en día se mantiene, digamos, 75, 80 y está en ese nivel, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que pueda pasar. Justamente hoy estaba leyendo una noticia de que muchos millones de barriles de petróleo ruso están en decenas de buques estancados, porque no tienen cómo descargar y el mercado por ahí se ha puesto un poco complicado. Y eso, de una manera u otra, podría acarrear un problema, un impacto. Entonces hay que estar mirando ocurrencias de ese tipo, geopolíticas de otros sectores. Pero ¿cómo se satisface la demanda? Fíjense, la demanda nacional de hidrocarburos en 2023 ha sido el orden de 271.000 barriles por día. Eso se satisface produciendo a través de las refinerías, aprovechando los inventarios que hay y comprando, tanto en el mercado nacional como en las importaciones. De esa forma se consume, se satisface, mejor dicho, la demanda del orden de 271. Entonces, en esta tabla vemos qué pasó el año 2023. En el año 2023 se importaron orden de 100.000 barriles por día calendario de combustible, ¿no? De los diferentes combustibles que vemos acá, a través de las diferentes empresas en los diferentes puertos, en Marítima Callao, Puerto Callao, en Mollendo, en Pisco, en Talara, por las diferentes empresas, subrayando el caso de Petroperú, que importó orden de 45.000 barriles por día calendario, estimado según la información que he podido ver en el albanés de la SUNAT,
en todos los productos indicados, donde vemos gran importancia del diésel de bajo azufre y carburantes, vale decir gasolinas. En el Callao, en Mollendo, y seguido de Relapasa, de Repsol, de Plus Petrol también, de Valero, de Solgas, de Móvil, Marathon, etc. De tal forma de que en el caso de Petroperú, esta importación del orden de 45.000 barriles por día calendario ha significado pues una fuga de divisas de más de 2.000 millones de dólares CIF. 2.000 millones de dólares CIF por la importación. Esto es bien importante porque ahora que la nueva refinería Talara ya va a producir, va a comprar el petróleo y va a producir, va a tener producción propia, ya no va a importar. ¿Ok? Y al no importar no va a tener esta fuga de divisas, su costo de ventas va a ser mucho menor. Ya no va a ser 2.000 millones de dólares, va a ser mucho menor y eso va a permitir que el margen bruto inicial que pueda tener operacional va a ser más grande para que pueda soportar todos los gastos que puedan venir abajo, ¿sí? Cumplir obligaciones, gastos operativos, administrativos, de ventas, etc. Esto es bien importante que hay que estar mirando ahora con la nueva refinería que ya entró como 100%, tengo entendido, de capacidad de diseño. Y esto para satisfacer la demanda de 271.000 barriles por día calendario de combustible, donde vemos acá el diésel es casi la mitad, 45%, ¿no? 123.000 barriles diarios de diésel B5S50. GLP, 68.000 barriles diarios. Gasolinas, 52.000 barriles diarios. De tal forma que las gasolinas vienen a ser la mitad del diésel, o mejor dicho, el diésel duplica la demanda de las gasolinas y supera, también duplica la de GLP. Hay una fuerte dependencia en el consumo nacional sobre diésel. Esto es algo muy importante porque se entiende que la masificación del gas natural debe desplazar algunas, si no todas las importaciones, y no a un buen número o cantidades para que la balanza comercial país mejore y se tenga mayores utilidades en la gestión, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que de todas las importaciones de los 100.000 barriles, en el Callao se descargaron 61%, ¿no? En Matarani, Mollendo, 18%, 15% en Pisco y en Talara un 6%. Entonces, digo descargaron porque acá viene un primer campanazo. Todo el abastecimiento que se tiene de hidrocarburos, de la cadena logística para poder abastecer el mercado, es por buques, vía marítima, por buques, ¿no? Entonces se mueven cientos de buques al año y esos buques han descargado pues en Callao 61%, 18% en Mollendo, 15% en Pisco y 6% en Talara. Pero veamos cómo es esta situación de los buques. Entonces, en lo que respecta, por ejemplo, a la importación de crudos que se hace a precios internacionales, la importación básicamente se hace hacia Talara, donde está la refinería Talara, a Bayóvar, donde está el patio de almacenaje de Bayóvar, que puede recibir crudo y guardarlos ahí en el tanque, y en la refinería Pampillo Conchán en Lima. Y todos estos abastecimientos y compras son por petróleo, por buques de bandera extranjera. Mientras que la producción del oleoducto está muy deprimida, como hemos visto, el orden de 40.000 barriles por día calendario, y no satisface, pero Bayóvar es un punto clave porque puede recibir tanto la producción nacional como de importaciones para que de Bayóvar haya un cabotaje o transferencia por buque también a Talara o hacia Lima, llámese la Pampilla o Conchán.
El valor energético es de que se deba importar menos petróleo crudo para satisfacer la demanda de refinerías, incentivando la producción nacional. O sea, las refinerías necesitan petróleo crudo y como la producción nacional es insuficiente, se están importando. Entonces, esto da una gran dependencia y una gran inseguridad energética, porque en cualquier momento esa cadena logística de importación se ve interrumpida y las refinerías se van a quedar sin petróleo. En el caso de combustibles, en forma análoga, los buques de importación de combustible también se compran a precios internacionales y también se descargan en las operaciones más importantes, en los puertos más importantes, como es Talara, en este caso Callao, Conchán, y en el sur, Mollendo, ¿no? Pudiendo haber otros como Pisco, Supe, etcétera, donde puedan tener las capacidades de recepción del buque para que puedan descargar. Entonces, por vía marítima se hacen todas las importaciones de combustibles. De tal forma, por ejemplo, que de la gestión de Talara se preparan los combustibles y por cabotajes se envían a las diferentes plantas del litoral peruano, diferentes tipos de productos. El caso Conchán también, la Pampilla también. Quiere decir de que hay una dinámica de transporte marítimo vía cabotaje de buque nacional, de bandera nacional, para llevar, digamos, un producto terminado de un puerto a otro para abastecer el mercado. Y aquí tenemos este cuadrito, por ejemplo, los diferentes tipos de productos, gasolina de diferentes octanajes, gasoles, diésel, etcétera, que van a ir a los diferentes puertos, llámese Salaverry, Chimbote, Hilo, etcétera, ¿no? Entonces esta dinámica de recepción por buques y abastecimiento por buques nos da ya una gran inseguridad energética, un gran riesgo de inseguridad energética, ¿no? Y esto se puede observar cómo este valor energético es importar menos combustible, menos diésel, carburantes, GLP para satisfacer la demanda nacional, incentivando la producción nacional de refinerías, que este año tanto la refinería Pampilla como la refinería Talara van a jugar un rol importante. ¿Y por qué es una gran inseguridad y riesgo energético? Por el tiempo de cierre de puertos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en Talara, donde a través del año 2018 al 2022 ha habido un incremento de cierre de puertos por mal clima. Entonces, cuando cierran los puertos, los buques no pueden entrar a cargar o descargar. Tienen que esperar a que el tiempo mejore, haya la orden de capitanía para que abran el puerto y puedan ingresar. Esto genera sobrecostos y pone en riesgo también el desabastecimiento, porque si no se tiene un inventario instalado suficiente como para sostener cualquier etapa de escasez, va a haber un problema, puede haber un problema fuerte de desabastecimiento. Entrando ya al gas natural en la matriz energética, no perdamos de vista, por ejemplo, que la matriz energética, como referencia al año 2019, que más o menos se mantiene, según OLADE, en el Perú, ¿no? El 42% proviene de petróleo y el 31% de gas natural. Quiere decir que en la energía fósil estamos hablando de un 73%. Las otras fuentes todavía son muy pequeñas y hay que trabajar mucho. Mucha inversión, mucha diversificación. Ese es un reto del plan energético hasta el 2040, ¿no? Pero de una manera u otra, estas fuentes van a alimentar, como se ve en el gráfico, al sector transporte. El sector transporte absorbe el 44%, el sector industrial 19%, el residencial 18%, servicios públicos 7%. Entonces el transporte nuevamente es importante como gran consumidor de energía, igual que la industria. En la matriz energética, la dependencia de los hidrocarburos como fuente de energía primaria en el Perú sigue siendo importante en 73%. Y a la fecha no se cuenta con capacidad instalada de producción de otra fuente. Entonces acá vemos
un cuadro de lo que es balance y carga de la planta Malvinas y Pisco a fines del 2023, donde el gas de producción de los lotes son separados en gas seco y en líquidos, y estos líquidos dan, digamos, nafta, diésel, propano y butano, que es el GLP, y el gas seco sirve para la generación eléctrica, residencial, industrial y la exportación. La gran importancia que tiene. Pero si la demanda nacional está sobre los 63 barriles por día calendario y se produce 40, y entonces hay una inseguridad por importación. Entonces el promedio de consumo está en satisfacer el mercado en un 60% y se puede exportar a un 60% si es que no hay otra gestión, como petroquímica o mayor masificación. Ahora, dentro de las conclusiones, para terminar, las conclusiones decimos que el país es un país importador de petróleo y combustible por vía marítima para satisfacer la demanda nacional. Y la cadena principal logística es vía marítima, gran riesgo por lo que hemos explicado. Las importaciones de petróleo y combustible se realizan a precios internacionales. Las dos grandes refinerías del Perú demandan este año por lo menos 200.000 barriles de petróleo por día y la producción está en el orden de 40, por lo que se tiene que importar la diferencia. Sin embargo, entre ambas se dejará de importar más de 100.000 barriles por día calendario de combustibles. Solo se cuenta con dos grandes ductos para transportar hidrocarburos, el oleoducto norperuano para petróleo y el gasoducto de Camisea. Ahora, el Congreso tiene un rol importante de cumplir, porque puede generar o tiene proyectos de leyes estratégicas que demandan gestión inmediata para masificar el gas natural y potenciar el upstream, ¿no? Sacar más petróleo. Se debe entender desde ya el concepto holístico de seguridad energética, con la lucha contra la pobreza energética. Existe algo riesgo de desabastecimiento de combustible, por los cierres de puertos por mal clima versus inventarios mínimos, básicamente. Ahora, como recomendaciones, construir poliductos para transporte de combustible y un oleoducto ya de Bayora a Talara para que la refinería Talara tenga, pues, oportunamente, de forma sostenida y segura el petróleo. Y finalmente, exigir el cumplimiento de contar con inventarios mínimos de 15 días como soporte ante cualquier escasez y evitar un desabastecimiento. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Adriano, también por su inspiración. Y ahí está mi correo electrónico y será hasta otra oportunidad.